bueno, en plena Semana Santa, miércoles santos, acá quisimos hacerle en el tercer canal un programa dedicado a el padre Chucho, cuyo nombre de pila es Jesús Hernán Orjuela, quien se hizo muy famoso por aparecer durante unos 9 años más o menos en programas del canal RCN y pues en realidad no ha pasado de agache en la opinión pública, ya que ha protagonizado varios escándalos. El más reciente, hace poco, cuando dijo en pleno sermón de la misa que él da, que el país se tenía que preparar para una guerra civil. Pero en este programa, acá de este miércoles santo, vamos a hablar de esas polémicas que ha protagonizado. Para eso quiero saludar primero a mis compañeros. Hola Juli, ¿cómo vas? Hola Lau, no, pues motivado con este programa en pleno miércoles santo para pues ver esos hechos que causan risa o no sé si sorpresa en Colombia que tienen que ver con el padre Chucho. ¿Y tú, Pepe, qué cuentas? Feliz, emocionado porque hoy precisamente miércoles santo fue el día en que Judas traicionó a Jesús y precisamente vamos a hablar de alguien que posiblemente haya traicionado al Estado colombiano diciendo que estamos a puertas de una guerra civil. Pero vamos a ir desarrollándolo, vamos a ir viendo entonces en esas. Y bueno, para nuestro invitado especial del día de hoy, que nos va a hablar un poco acerca de este personaje y también, por ejemplo, de unas denuncias que se le hicieron en el barrio Castilla por haber hecho uso del espacio público para hacer sus multitudinarias misas, tenemos acá a Jorge González, que es presidente de la Corporación Bogotá Atea desde 2016. Bienvenido, Jorge. Muy buenas tardes en esta semana de vacaciones. Muchas gracias por la invitación y pues nada, a la orden. No, en pues, esta semana de vacaciones, ojo. Bueno, no, lo primero que te quería preguntar, Jorge, era ¿tú cómo ves el tema de la figura del padre Chucho? Es una persona que le gusta la polémica, le gusta ser el centro de atención, cosa que usualmente los señores curas no tienen ese perfil, pero a él le fascina. Y él trata de ser una persona de la farándula desde su posición. Y siempre quiere estar como en el centro de atención, buscando publicidad por todo lo que trata de hacer. De acuerdo. Entonces, Yo me acuerdo que también estuvo un tiempo en un programa que se llamaba Tu cara me suena, en el que tenía que personificar a varios cantantes. Y también fue muy criticado por otros sacerdotes porque se ha dedicado un poco como a hacer pantalla, a ser pantallero, charlatán, a buscar fama y ahora a hacer uso de la fe, porque pues recordemos que Colombia es un país que entra en el top 10 de los países más católicos del mundo. Para 2017 eran 45 millones de católicos, entonces claro, la fe es algo que mueve montañas y aprovechan para ganar fama, dinero y también en este caso, como lo vimos recientemente, para hacer política. Yo me acuerdo de un programa que él hacía como Caso Cerrado o algo así, que era en RCN y que él ponía dos sillones y empezaba como a hablar de la pareja y quién tenía razón y quién tenía a Dios en su corazón y toda la vuelta, pero pues uno lo recuerda todas las mañanas antes de salir con su guitarrita y con su reflexión del día, pero Sí pues tengo muy leves recuerdos es de multitasking, ¿no? Es una persona con muchos talentos, sobre todo para la televisión y en el canal que pues donde se volvió estrella. Sí, tal cual. Y bueno, pues es que para comenzar este programa vamos a ir como un poco de atrás para adelante y queremos retroceder al año 2015 aproximadamente, hace unos 9-10 años, cuando pues el sacerdote se tuvo que enfrentar a muchos estrados judiciales, líos judiciales, por las multitudinarias misas que él realizaba en un parque ubicado en el barrio Castilla, en la localidad de Kennedy, en Bogotá. ¿Qué pasaba? Que no tenían los permisos necesarios para usar el espacio público para hacer sus misas y además hacía mucho ruido, lo cual afectaba a los vecinos de la zona porque literalmente comenzaba como a las 4 de la mañana, otras las hacían en la noche y también afectaba la movilidad de todo pues, la zona. Acá tenemos una nota que hicieron en ese momento, Noticias 1, sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento en Castilla. A pesar de las quejas, el padre Chucho decidió rezar la novena en horas de la madrugada. A las 4 de la mañana pone a funcionar en la puerta de la iglesia un equipo profesional de audio para su novena que tradicionalmente se celebra en horarios nocturnos. Son exactamente las 5:15 de la mañana. Y aquí en este barrio se volvió algo insoportable. Si ustedes pueden escuchar el ruido que el señor cura hace.
Los vecinos temen a enfrentar al cura porque dicen fuera de cámaras que es muy agresivo. Sin embargo, un grupo de habitantes lo denunció ante las autoridades locales y distritales por perturbar su tranquilidad. La novena navideña se convirtió en una pesadilla. Ya hemos hablado, pero parece que nadie escucha, ni el señor alcalde, ni el señor obispo. La Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Secretaría de Ambiente del Distrito le confirmó a Noticias 1 que en una visita del 14 de abril de 2014 comprobó que las actividades del sacerdote violan la normatividad de convivencia por los excesivos niveles de audio. No sé si escuchan la voz y les parece conocida, pero es de nuestro compañero periodista, conductor, Julián Martínez, que en este momento pues, nos está acompañando de manera virtual porque él vivió como ahí todo lo que estaba pasando con el padre Chucho. Vivió ese Vía Crucis. Vivió ese Vía Crucis, él cubrió todo, él se enfrentó al padre Chucho, incluso se abrazaron pidiéndose, él le pidió perdón al final de todo esto. Entonces, Juli, ¿cómo estás? Julián, el micrófono, porque... Creo que no te escuchamos, creo que lo tienes bloqueado el La bendición del micrófono. padre Chucho no deja de escucharlo. Por favor, si podemos abrir el Tiene mucho micrófono. poder. Sí, pero señor Jorge, ¿cómo pues vio Mientras esas Juli imágenes? tiene audio, cuéntanos tú cómo ves o qué supiste de lo que ocurría ahí en Castilla. Parte del proceso que nosotros desarrollamos en Castilla fue precisamente por los procesos de denuncia que empezó Julián y en general las personas del sector. Tengo entendido que no solo fue el tema de Castilla, sino en otros lugares previos a donde estaba también fue movido porque tenía conflictos con las personas que viven en la zona, en el sector. Cuando salieron estas noticias en 2016, no hubo como una repercusión por parte del trabajo que tiene que hacer la alcaldía, tanto general como local, para recuperar ese espacio público y respetar pues, las normas en general, auditivas, ambientales, del uso de espacio. Y nosotros pues, nos constituimos ya posteriormente, aproximadamente en el 2018, y fue la misma comunidad, sin importar su religión, los que nos buscaron a nosotros para ver cómo les podíamos ayudar. Entonces, es una persona que parece que no cree que tiene suficiente poder para estar por encima de la ley y hace este tipo de situaciones. Entonces, si Julián quiera comentar específicamente el 2016. En este momento estamos teniendo problemas de audio con ok. Julián, pero pues también a mí me pareció algo muy curioso y fue que pues investigando todo lo que ha pasado en ese momento, nos encontramos con unas notas en las que la respuesta del padre Chucho era demasiado particular porque él decía que Dios no estaba, o sea, que Dios estaba por encima de la ley y que la palabra de Dios iba primero, entonces que él no iba a hacer caso ni a la comunidad, ni al alcalde local, ni a la alcaldía de Bogotá, mejor dicho, que nadie podía sacarlo de este lugar, sino que él se iba a quedar ahí usando el espacio público para hacer sus misas. Escuchemos lo que dijo. Legalmente se necesita para hacer la actividad. Yo no le pido permiso ni nunca le voy a pedir permiso. Yo solo le pido permiso a Dios de entregar la gloria y la bendición del cielo. No se la tengo por qué pedir a ningún alcalde. El sacerdote añadió que sus creencias religiosas están por encima de la ley. ¿Dios está por encima de la ley? Que si Dios está por encima de la ley, sí está por encima, porque Dios nos lo dijo en el Evangelio. No me someto, no es la ley para el hombre. Y para mí, El padre Chucho aseguró que no le pedirá permiso a nadie y que la Constitución puede decir lo que quiera. al alcalde Petro y al doctor Juan Manuel Santos y al que esté, los respeto, pero yo a ellos no les pediré permiso. El cura también dijo que lo persiguen porque él habla de los problemas de seguridad y de la malla vial del sector y se atrevió a lanzar una acusación contra el alcalde de la localidad. Son bandidos, y la verdad no lo puedo decir, no me da miedo decirlo delante de nadie. Y que venga el alcalde, que lo estoy esperando para... Se victimizó. Me quieren callar, por todas partes me han querido callar. Me calumnian, me insultan. Y exageró ante las preguntas periodísticas. Si estoy cometiendo delitos, aquí estoy. Si estoy cometiendo delitos... Bueno, ahí lo vieron. Si estoy cometiendo delitos, aquí estoy. También comentaba que Dios estaba por encima de la ley. ¿Dios está por encima de la ley? ¿Cómo lo ven ustedes, Jorge? ¿Cómo lo ve usted? Colombia es un estado laico, Se supone.
aunque entiende la religiosidad de las personas, está definido en la Constitución que somos un Estado laico. Al ser un Estado laico, ninguna religión puede estar por encima de la ley, no importa cuál sea. Por más historia que pueda tener, no está por encima de la ley colombiana. Al infringir la ley se debe tener un castigo. Entonces falta mucho para que podamos solucionar muchos problemas que nos provocan a todos estas personas que se creen por encima de la ley. El padre Chucho es un caso muy particular, en el cual el caso particular del 2018, que eran los pantallazos que estábamos viendo, después de un proceso judicial muy extenso, logramos hacer un proceso de recuperación del espacio público. Él tenía tomado un parque en el cual hacía sus misas con sus seguidores y se tomaban este espacio de tal manera que afectaban a la gente que vive alrededor de la iglesia. Al momento que las personas están tan cansadas con las denuncias que hizo Julián y demás, nos contactaron a nosotros y nos pidieron ayuda, ya que ni el distrito ni la alcaldía local estaban ejerciendo su poder sobre el espacio público y demás, y nos tocó ir a nosotros. Inicialmente trabajamos como en dos frentes. Uno fue ir a hacer una protesta, es decir, una protesta, todos estábamos en silencio simplemente con pancartas. Allá en el parque. En el parque. Y ante eso, pues lo que recibimos fue golpe, pues primero que todo, amenazas, nos estaban gritando y después comenzaron a tocarnos. O sea, nos comenzaron a pretender quitar las pancartas y demás, y pues eso no puede ser. O sea, en ningún momento nosotros teníamos derecho a estar en el espacio público. Y lo que pasó después es que nos rodearon muchísimos fanáticos de los que estaban ahí en ese momento y nos golpearon. Los feligreses. Sí. Nos querían quitar las pancartas. Este celular se lo querían robar, literalmente. Se robaron cámaras, se robaron otros celulares, las pancartas que pudieron nos las arrancaron. E incluso en un momento van y se dirigen a mí y me dicen: no, es que el padre Chucho quiere hablar, quiere negociar, pues, para solucionar. Vamos para allí. Y yo, listo, vamos, charlemos, yo no tengo ningún problema. Nos llevan hacia una parte de atrás, hay como un salón comunal, un espacio que es público, y querían mandarme detrás de esa zona en donde estaba esta persona, donde estaban la misa a un lado, y querían llevarme hacia otro lado. En ese momento, no, obviamente, porque pues ya mi vida corría peligro. Y al intentar, vamos a hablar con el padre Chucho, vamos para allá, se formó una trifulca muy complicada que muchas personas querían jalarnos, o sea, sacarnos de ahí, o otras personas comenzaron a golpearnos. Entonces ahí estuvo muy complicado. Nosotros tuvimos, varios de las personas que estaban en ese plantón, tuvimos incapacidades por medicina legal. Yo tuve 15 días que pues estuve supremamente mal porque fui bastante golpeado. Fueron unos ataques. Y lo peor de todo es que la policía del lugar, de Kennedy, nos capturaron a nosotros y nos mandaron a la URI 24 horas. Malos. Sí, 24 horas, y además intentaron imponernos cargos para hacer una investigación criminal y demás. Entonces, pues, conocimos la cárcel. Bueno, la cárcel no, la URI, aunque hay personas que están allá como si fuera el proceso penitenciario. Y, digamos, continúa. Al final de cuentas, ese proceso, obviamente nosotros teníamos videos, eso salió mucho por redes sociales, y la gente pues apoyando, compartiendo los videos y demás. Y creo que gracias también a esa presión no pudieron mantenernos ahí. Las denuncias que nos hicieron inicialmente pues se cayeron porque teníamos todas las pruebas de que nosotros no los tocamos. Y además es que si ven en los videos, él está muy respaldado por toda esa gente que lo acompaña. O sea, sí, cuando Julián Martínez ahí se ve, sí, que pregunta como Dios está por encima, lo abuchean, sí, o sea... Parece un político. Literal. No, y lo más chistoso es, por ejemplo, ese primer testimonio es una señora ya de edad, que son pues la mayoría de ese pues culto, de esas personas que van a la iglesia, y la persona dice como: no, es que no nos dejan dormir, es que vea, son las 5 de la mañana, y se escucha, pues no una rumba, pero sí se escucha pues todo este tema religioso, y uno dice como: hey, si se queja la viejita, que se supone que es de las más pues sí, allegadas a eso, ¿cómo no se van a quejar los demás? Y más los niños que pues necesitan un parque para jugar. Total, sí, y es que la tutela también era por los niños, ¿no? Justamente el otro lado,
Nosotros estábamos allá en las pancartas diciendo, pues, ningún Dios está por encima de la ley, por un lado, y por otro lado estábamos diciendo, pues, este es un parque. O sea, los parques son para los niños, la recreación de las personas y demás. Y en Colombia, ahí, pues, la ley está organizada de tal manera que si un niño le están siendo violados sus derechos, cualquier persona puede imponer una denuncia, una demanda, bueno, una denuncia. Y esa fue, digamos, la otra parte que nosotros también trabajamos, con todas las solicitudes, ahí están los videos, con todas las solicitudes que nos hizo la población en su momento. Es muy gracioso recordar y vivir en ese momento. Nosotros también colocamos una tutela en la cual decíamos, este espacio no lo han pedido, no tienen los permisos, no tienen el derecho, y la comunidad se nos está quejando, nos está diciendo, por favor ayúdenos porque no hay otras personas que quieran solucionar esto que deberían estarlo haciendo. Sí. Perdimos en primera instancia, obviamente, las primeras instancias suelen ser más conservadoras, pero pues insistimos y en una segunda instancia logramos ganar y pues se nos tutelan los derechos del parque para los niños y se le ordena además a la alcaldía local y a los entes distritales que trabajaran en la recuperación del espacio público, mediciones de sonido y pues los diferentes datos que tienen que hacer. Es obligación de ellos. Claro. Y creo que ya tenemos a Julián Martínez conectado en este momento, que él fue precisamente el que hizo varias de estas denuncias, escuchó a la gente del barrio Castilla, fue hasta allá en varias ocasiones, se reunió con el padre Chucho. Creo que lo tenemos acá para preguntarle, Julián, ¿cómo fue esto? ¿Qué estaba pasando en ese momento en la zona? ¿Cómo te recibieron? ¿Qué pasó con el padre Chucho? Cuéntanos. Bueno, hola Laura y para todos en el tercer canal. Bueno, esto fue una investigación periodística que se hizo desde el año 2013, cuando a Noticias 1 llegaron algunas personas que pues tenían mucho temor a denunciar. En el primer informe no salían personas denunciando porque les daba mucho temor meterse con una persona con la que tiene la figura del padre Chucho. Entonces, en 2013... a mí me comentaron esta situación de que habían unas misas que empezaban a las 3 de la mañana y que ocupaban el parque, uno de los parques públicos de Castilla, sin la autorización del distrito. O sea, cualquier colombiano puede usar un parque para cualquier actividad si tiene los permisos, digamos, de la alcaldía local, de la alcaldía mayor, pero el padre Chucho se tomaba el parque y no tenía los permisos de la alcaldía de Kennedy. Entonces ahí, pues, a pesar de que las fuentes les daba miedo denunciar, yo fui a la alcaldía de Kennedy y efectivamente corroboré que el sacerdote no tenía permisos para la utilización del parque. Entonces yo hice la entrevista con el alcalde encargado en ese entonces, eso fue hace 11 años, y pues la contrafuente era buscar al padre Chucho. Entonces yo fui la primera semana de diciembre de 2013, y efectivamente, pues yo lo que hice como reportero fue caerles a la misa que el man hacía el domingo. Tú ahí en escenario. El sacerdote dijo, no, listo, yo le doy la entrevista, pero pues subamos a la tarima y usted me la hace. Entonces yo le dije al man que de una. Pero entonces yo no calculé que, pues obviamente habían más o menos unas 2.000 personas en esa misa. Ish, qué cantidad. Porque la misa sí tenía como pues cierta aglomeración. Y porque es que, o sea, aquí cuál era el asunto, que la iglesia ocupaba el parque sin permiso, pero además la iglesia cobraba por el alquiler de las sillas, ¿sí? Entonces el mismo padre Chucho cobraba por ingresar a la misa y por alquilar la silla, pero paralelamente también había un negocio con unos vendedores ambulantes porque las personas que iban a la misa podían comer, podían comprar empanadas, bueno, galguería, lo que sea, y como venía tanta gente de distintos barrios, pues toda la calle principal de Castilla se ocupaba de vehículos. Entonces aquí es donde uno empieza a ver que la norma, pues, tiene establecido, por ejemplo, que si se desmaya alguien en la misa en ese parque,
el IDIGER obliga a la iglesia a tener una ambulancia, a tener una camilla, a tener unos paramédicos para atender todas estas calamidades que se pueden presentar en esta misa. Entonces la nota yo la saqué el 22 de diciembre de 2013, antes de Navidad, y se convirtió pues en una noticia de alto impacto, porque cuando yo entrevisté al padre Chucho, pues él empezó a decir pues que Dios estaba por encima de la ley, ¿sí? Entonces digamos que por un lado pues se respetan las creencias de cualquier persona. Claro. Cualquier persona puede creer en el diablo, creer en Dios, creer en Álvaro Uribe, creer en el padre Chucho, lo que sea. Pero el asunto es que la Constitución es una cosa y la Biblia es otra. Sí, claro. Entonces el sacerdote dijo que no, que Dios estaba por encima de la ley, y la arquidiócesis de Colombia mandó una carta al padre Chucho como diciéndole, oiga, usted no puede salir a decir esto. El caso es que este mecanismo de no pedir permiso a la alcaldía de Kennedy continuó hasta el año 2015, es decir, durante 2 años el padre Chucho siguió utilizando el parque, y finalmente hubo un llamado de atención y una sanción tanto por la Arquidiócesis de Colombia como por las autoridades, y el padre Chucho pues se comprometió a solicitar los permisos, pero él nunca los solicitó. ¿No? Entonces, posteriormente, Laura y compañeros, yo continué con la investigación. Primero hice un informe solo con la alcaldía de Kennedy y con el padre Chucho. Después, lo que yo hice fue, la Secretaría de Ambiente de Bogotá tiene una subdirección de sonidos y decibeles. Entonces yo hablé con los ingenieros de la Secretaría y yo les dije, ¿por qué no me acompañan a las 4 de la mañana, en la madrugada de un domingo, para verificar que los decibeles de esta misa pues sí cumplen con la normatividad o no? El caso es que fuimos a las 4 de la mañana y pues conseguimos el testimonio de una señora. La que escuchamos ahí. Correcto. Ese es un informe que pues nosotros grabamos a la señora a las 3:30 de la mañana. Se puede ver el sonido que empieza y pues la gente tiene derecho al descanso. O sea, aquí nadie está en contra de las religiones. Lo que pasa es que si una misa empieza a las 3 de la mañana y no está incumpliendo con los decibeles, pues ahí la Secretaría tiene que entrar a analizar esto. Julián, también hay un caso particular de lo que pasó en Kennedy, y también se lo voy a preguntar al señor Jorge, y es que pues hablan de un enfrentamiento inédito entre los feligreses de Jesús y los feligreses de Goku. Se llamaban los testigos de Goku. Los testigos de Goku. Señor Jorge, ¿cómo fue esa locura? Y Julián, después contarnos, porque eso fue lo que hizo que en un video que vamos a ver después que se tomara Noticias 1, pero ¿cómo fue ese enfrentamiento, como tú lo titulaste, entre Padre Chucho y Kakaroto, señor Jorge? En la protesta que estábamos realizando, uno de los compañeros, entre su performance, fue disfrazado de Goku, en Super Saiyajin, yo no sé qué, y las personas que estaban allá lo veían y no sabían quién era. Entonces comenzaban, pues era Satanás, evidentemente, pero entonces comenzaron a preguntarle y pues él contaba la historia de un anime que se llama Dragon Ball, creo que Dragon Ball en la parte de Super, que se convierte en un dios o lo que sea, y como si fuera una historia real. Y estas personas fanáticas creyeron que era verdad. Entonces uno dice... Y los golpearon, ¿no? Creyeron que era verdad y después eso obviamente es del diablo. Y su fanatismo no los deja ver la realidad y creyeron que pues después que éramos satánicos y demás y por eso querían tal vez golpearnos, sacarnos, no sé, ahí ya sus intenciones como tal. Pero pues era parte de decir, ni siquiera el dios Goku puede tomarse los parques, porque los parques son para los niños. Ese era como su mensaje, no era más que eso. Pero al complicarse la situación y después ya redes sociales, Julián, y todo lo que pudo suceder en ese momento, se volvió que los testigos de Goku estaban allá y se complicó. Que era la secta, aparte noticias por todo lado.
Y pues bueno, fue un poco loco que no lo esperábamos. Yo, por ejemplo, investigando un poco lo que ha ocurrido, dicen que los testigos de Goku estaban protestando pacíficamente en el lugar. O sea, Sí. sí, estaban disfrazados y todo, con carteles y bla, pero una protesta pacífica, pues porque tenían el derecho a protestar por su espacio público. Y que estos feligreses, fanáticos, religiosos que asistían a la misa del Padre Chucho, los golpearon. Y no solo eso, tú ya lo comentaste, después de esto, como Julián Martínez y todo el equipo de Noticias 1, pues se había encargado de hacerle un seguimiento periodístico a lo que estaba ocurriendo, van varios feligreses a bloquear Noticias 1, a bloquear el acceso y la entrada a Noticias 1, que eso lo tenemos acá para que vean las imágenes de lo que ocurrió ese día. A esta hora, un grupo de seguidores del Padre Chucho manifiesta frente al centro empresarial donde funciona esta casa periodística. Llegaron antes de las 6 de la mañana e impidieron el ingreso de cientos de personas que trabajan en numerosas empresas. Protestan por lo que llaman 2 años de mentiras, a raíz del cubrimiento informativo hecho por Noticias 1 sobre la apropiación del espacio público y del sacerdote y sus seguidores. Cada semana, el cura ocupa un parque en el barrio Castilla sin los permisos que debería tener, incomodando seriamente a los vecinos del sector. Con el Santo Rosario y varias arengas, varios manifestantes se tomaron las entradas del Centro Empresarial Dorado Plaza, justamente donde quedan las instalaciones de NTC Televisión y más de 50 empresas con miles de trabajadores. Los manifestantes estaban acompañados de varias pancartas en contra de Noticias 1, alegando su supuesta persecución en contra del padre Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el Padre Chucho. Bueno, acá Julián Martínez, que en ese momento trabajaba en Noticias 1 y básicamente había adelantado esta investigación contra el sacerdote. Cuéntanos cómo fue ese día. Acá Jorge nos estaba diciendo también que ese día tú también lo entrevistaste. ¿Qué pasó? ¿Qué decían los feligreses sobre lo que estaba ocurriendo? Eso fue el primer lunes de noviembre de 2015. Y fue un lunes porque Noticias 1 se emite los sábados y domingos y los reporteros descansábamos el lunes y el martes. Entonces yo ese domingo había publicado una nueva entrega de la investigación que ya llevaba 2 años, en la que se demostraba que el padre Chucho no cumplía con las reglas, a pesar de que él salía en otros medios diciendo que no, que él sí iba a pedir los permisos, que tenía razón Noticias 1. Entonces hicimos un reportaje el día anterior demostrando que él no cumplía con los requisitos, con los permisos, que no había tramitado la legalidad de tomarse el parque. Entonces, a las 5 de la mañana, en Dorado Plaza, en Bogotá, llegaron unas flotas, aproximadamente con unas 500 personas. Cuando a mí me llaman muy temprano, no, que es que los seguidores del padre Chucho acordonaron el centro comercial, y ahí no solo funcionaba Noticias 1, sino el Banco de la Vivienda, empresas, bueno, una cantidad de gente que no pudo entrar a su trabajo. Y como a las 5 horas llegó el padre Chucho para hacer una negociación entre las directivas de Noticias 1, y yo estaba ahí también. Ahí estaba Jorge Acosta, estaba en ese tiempo Cecilia Orozco, y tocó sentarnos con el padre Chucho pues para negociar cómo se podía permitir el ingreso de los trabajadores al centro comercial. Entonces el padre Chucho dijo que la condición que él ponía era, primero, que uno no podía controlar eso, que eso era una actividad netamente de iniciativa de los feligreses y que no la había coordinado él, pero que él pedía, que él podía decirles que se quitaran de ahí si nosotros le firmáramos un documento en donde nos comprometiéramos a no volver a hacer informes periodísticos sobre él. Entonces no hubo ningún acuerdo porque pues obviamente esto es una violación de derechos y el periodismo existe precisamente para explicar estos fenómenos, así sean los poderosos de la religión. La religión católica es otro gran poder en el mundo al que el periodismo le tiene que hacer vigilancia desde el pensamiento crítico, y nosotros no accedimos a esto. Y los saiyajines deben enfrentar. Entonces, ¿qué había pasado el día anterior? Que nosotros sacamos la historia de, bueno, nuestra investigación generó todo tipo de activismo. Cuando hablo de activismo es diferentes asociaciones como la de Jorge. En ese tiempo el director era Ferney,
lo que hacían era un poco como apoyar jurídicamente pues la recuperación de los parques para que fueran para los niños y en el momento en que ellos hicieron su actividad de activismo en uno de los eventos del Padre Chucho, el Padre Chucho empezó a decir que eran los testigos del Goku, que el diablo había llegado a través de Dragon Ball Z. Entonces Dios. nosotros fuimos a buscar a Kakaroto, nosotros fuimos y entrevistamos a Kakaroto y él nos mostró pues que era disfrazado, que llevó las esferas del dragón, con el objetivo de mostrar que los parques eran para los niños. Entonces ahí pues obviamente todo esto era muy gracioso, todo era muy chistoso, pero realmente detrás de todo esto pues era que un sacerdote se tomó un parque sin los permisos. Claro. Pues a ellos les toca pagar y solicitar los permisos, tener baños, tener ambulancias, tener camillas. Todo. Y eso era lo que se le estaba pidiendo al Padre Chucho, que pueda hacer tu actividad, porque además él estaba usufructuando económicamente las misas. En esas misas se recaudaba dinero, se alquilaba sillas y se ofrecía comida. Ese era el quick del asunto. Y entiendo que hasta hoy, 2024, no tiene todavía los permisos. Nunca los ha sacado. ¿Por qué? Porque no se los van a dar porque es una actividad ilegal. Claro. Y no solo eso, el problema va mucho más allá. Esto que vemos con el tema del Padre Chucho particularmente y ese caso de Castilla sucede en muchos otros parques. Nosotros hemos venido recibiendo quejas de la población en general y nos dicen, hacen misas en espacio público, Ahorita en Suba está un proceso. En general, en muchos lugares de Bogotá sucede esto. ¿Y qué ha pasado con el tiempo? Las iglesias empiezan como un grupito en un parque, eso sí, en espacio público, y comienzan a la comunidad a poner sus ladrillitos. Evidentemente, cuando ya tienen suficiente espacio ganado, dicen, no, pero es que esto es para la comunidad, esto es de la gente, ¿cómo se lo vamos a quitar? Y el problema es que van ampliando, entonces colocan otro cuartico, y van apropiándose de muchos parques en el país. Y pues en general es un modus operandi. O sea, nosotros entendemos que el Padre Chucho tiene todo el tema farandulero en general, pero es un problema mucho más profundo de lo que pareciese en este caso particular. Bueno, y a raíz de todo esto, de las denuncias de Julián Martínez, de lo que ustedes hicieron también, se le dijo al Padre Chucho, no señor, la palabra de Dios no está por encima de la Constitución, menos si usted vive en un país laico como lo es Colombia. Y el juzgado 13 civil de Bogotá en 2016 le prohibió al sacerdote realizar este tipo de eventos multitudinarios sin contar con los permisos necesarios, pero ya como nos cuenta acá nuestro compañero Julián Martínez, pues esto en realidad no se ha cumplido. Lo que yo he tenido como investigado es que el señor ya tiene, pues hace su misa pues en la iglesia, no sé, seguramente también en algún momento usará los parques, pero ya no hay tanto cubrimiento, pero habrá que hacerle seguimiento. Pero esta no es la única polémica en la que ha estado envuelto el Padre Chucho. Hoy también vamos a recordar que él estuvo, pues esto no estoy criticando esto porque cada quien, pero también en octubre del año pasado quedó atrapado junto a unos 7 peregrinos en Israel cuando ocurrió todo el ataque de Hamas en octubre de ese año, cuando estaban los enfrentamientos entre Israel y Palestina. Entonces, pues él quedó ahí atrapado y pidió por favor al gobierno que lo ayudara porque las aerolíneas estaban cancelando vuelos y él estaba ahí junto con colombianos, mexicanos, ecuatorianos del Medio Oriente que querían llegar allá al Medio Oriente y estaba pues haciendo un viaje ahí acompañándolos. Una peregrinación. De hecho, pues un dato acá es que el Padre Chucho usa la iglesia literalmente como púlpito publicitario porque cobra hasta 26 millones de pesos por persona en sus peregrinaciones a Europa y Medio Oriente. Cada quien pues decide pagar lo que quiera por esos viajes, pero acá lo que queremos mostrarle es que no solo ha sido eso, sino que él también en medios de comunicación ha tomado una postura política frente a lo que ocurre en Israel y todo este conflicto de Medio Oriente. Esto, por ejemplo, fue lo que dijo en Revista Semana cuando le preguntaron acerca de como su posición de lo que estaba ocurriendo allá. En ese momento él seguía allá en Israel. Esto dijo. Israel está buscando en estas alianzas que han logrado como de paz el progreso que busca el mundo, el progreso que necesitamos todos. Pero Irán, dicen ellos, quiere volver a la Edad Media, retrocederlos y forzar no al progreso que Israel pretende con el mundo. Entonces Irán
obviamente apoyado por estos países que van también en contra o con esta misma ideología, pues quieren provocar para trasladar la guerra de Ucrania, trasladarla a este lugar y desde aquí provocar ese conflicto otra vez a nivel mundial. Es lo que he escuchado. Yo personalmente no había escuchado con tanto cuidado estas declaraciones, pero es el problema del Estado laico. O sea, si los estados no son laicos, comienzan a surgir este tipo de situaciones complejas en los países. Por eso nosotros trabajamos en pro de que Colombia al menos conserve su laicidad, se respete y proponemos que se profundice cada vez más para evitarnos este tipo de cosas. A mí me sorprende mucho, principalmente de los cristianos, de la rama no católica, sino los cristianos evangélicos, que apoyan mucho el tema, el protestado de Israel, fundado en las tierras de Palestina, y cómo apoyan eso creyendo que se están apoyando a sí mismos, pero si se dan cuenta, los procesos geopolíticos y los procesos religiosos mismos, Israel tampoco quiere a los católicos ni a los creyentes de Jesús. Precisamente ahorita en el conflicto en Palestina se ven afectados todas las personas que vivían en ese lugar. Incluso muchísimas víctimas de este conflicto han sido católicos. Entonces es como un problema ahí de conceptos que tienen, en los cuales, porque en su libro base con la Biblia mencionan Israel en el Antiguo Testamento, no entienden que es algo un poco diferente y les genera a ellos mismos conflicto. Entonces es muy complicado la situación en general, pero además es un fanatismo que puede llevar a problemas muy serios. Entonces debemos tener mucho cuidado. Colombia debe ser un Estado laico, debe profundizar esto para evitarnos problemas mucho más grandes. Por ejemplo, caso Brasil, los creyentes, especialmente protestantes, en Brasil tienen demasiado poder y llevan a conflictos internos que por la religión van a querer imponer unas formas de ver la vida, van a imponer unas formas de ver el mundo que pisotean derechos sexuales, reproductivos, de desarrollo de la personalidad y otro montón de cosas que pues, son muy, muy peligrosas para todos. Bueno, no, Jorge, y pues sé que te tienes que ir, no nos puedes acompañar hasta el final del programa, pero te agradezco por estar acá en este miércoles santo y por contarnos lo que fue todo lo que vivieron en 2015, 2016 y también tu opinión sobre estos discursos religiosos en un país laico, Estado laico como Colombia. Te agradezco y sé que Julián Martínez, pues no sé, te quieres despedir y luego Juli Martínez, él también tiene una posición sobre estos discursos que nos gustaría escuchar ahorita, pero bueno, me despido. Si quieres decir algo para cerrar. No, muchísimas gracias a todos ustedes. Es el esfuerzo que hace este canal, me parece fundamental. Tenemos que tener voces de todo lado y entre todos construir esto que llamamos Colombia. Es muy importante. Julián, muchísimas gracias. Qué gusto verlo. Y sí, efectivamente, 2015 y hace muchísimo no veía esos videos, fue muy gracioso. Recordar es vivir. Recordar es vivir y la nota que sacó Julián también, que supongo que mostrarán, va a ser muy interesante. Gracias. Bueno, y Juli, tú me contabas que tenías como una posición sobre cómo interpretas estos discursos políticos que hacen no solo el padre Chucho, sino otros sacerdotes en el país. ¿Cómo lo ves? Bueno, tanto en el caso del padre Chucho como en otros, lo que sucede es que esto es una estrategia política en donde se usan las distintas iglesias y religiones para favorecer a determinados partidos políticos y causas políticas. El padre Chucho es un activista político uribista del Centro Democrático. Eso no tiene nada de malo. El problema es cuando utiliza las misas para enviar mensajes políticos. En la investigación que yo hice, se identificó que el padre Chucho fue determinante en la estrategia del Centro Democrático para confundir y manipular los términos del proceso de paz y garantizar que el plebiscito ganara el no a la paz.
porque el padre Chucho, digamos, invitaba activistas y políticos del Centro Democrático a sus misas, en donde le decían a la gente que si votaban sí al plebiscito, el homosexualismo se iba a volver legal, como si eso fuera algo ilegal o fuera algo malo. Realmente ser homosexual es algo absolutamente normal. La cuestión de la ideología de género y una cantidad de hechos que las iglesias, no solo la católica, han difundido. Las iglesias cristianas fueron favorecidas con los bienes que le incautaban al narcotráfico en el gobierno de Álvaro Uribe, y había una especie de transacción entre recibir el apoyo de los religiosos con los votos y las prerrogativas que puede dar el gobierno a estas iglesias. El pastor Arrázola en Cartagena también es fundamental en esta historia, en donde todos estos religiosos se aprovechan de las creencias legítimas de la gente, porque pues hay personas que si ven a un sacerdote decir que votar sí al plebiscito está mal, pues mucha gente no va a tener un criterio de pensamiento crítico para tomar una decisión autónoma, sino que mucha gente votó no al plebiscito con esa desinformación que se difundía en las iglesias. Entonces es en ese marco que el padre Chucho termina siendo un activista del uribismo, uno más, legítimamente. Él tiene derecho a ser uribista, pero el problema es cuando mezcla en el contenido religioso de sus intervenciones en las misas, cuando manipula con esta información, llevando a los feligreses a tener pensamientos, por ejemplo, en contra de Gustavo Petro. Si ustedes ven, por ejemplo, la nota que yo hice en diciembre de 2013, insistentemente el padre Chucho hace declaraciones desobligantes contra el entonces alcalde Gustavo Petro, que es el que le hace respetar la norma de espacio público en Bogotá. Ese era el quick del asunto. También atacaba a Juan Manuel Santos, porque en ese tiempo estaba la negociación del proceso de paz, y el proceso de paz pues tenía toda la oposición del Centro Democrático. Entonces es en ese marco que detrás de esto ahí es una estrategia de manipulación por parte de los religiosos. La gente tiene derecho a creer en lo que sea. O sea, yo, por ejemplo, tengo derecho a ser ateo, yo tengo derecho a creer en determinadas causas, pero eso no me hace más potente y más poderoso que la constitución política o que las normas y deberes que yo tengo como ciudadano y que el padre Chucho ha respetado durante una década. Activista, si no era su sacerdote de cabecera, o no, Lau. Hay otro hecho que también es de gran polémica que pasó con uno de los máximos representantes del Centro Democrático, ¿o no? Sí, pues resulta que, bueno, el padre Chucho era una figura muy famosa, estaba en televisión y luego lo sacaron de RCN. Él literalmente dijo como no, es que ya no quieren tener a Dios en el programa. Cuando lo sacaron de RCN, esto fue lo que dijo. Y luego se fue al Vaticano a prepararse para ser exorcista. Entonces él cuenta que ahí hizo como, toda la preparación para ser exorcista, que fue elegido por el mismo Papa y el obispo porque determinaron que él cumplía con todas las indicaciones del Código de Derecho Canónico y pues se volvió exorcista. Llegó a Colombia y bueno, estuvo en esas. Y resulta que hubo una polémica porque supuestamente, presuntamente, dicen por ahí, dicen por allá, el expresidente Iván Duque, que se iba en ese momento a posesionar, que iba a llegar a la Casa de Nariño. Sintió malas energías. Y la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le pidieron al padre Chucho exorcizar la Casa de Nariño, que estaba siendo abandonada por Juan Manuel Santos y su familia. Esto fue lo que dijo el padre Chucho en ese momento. Queremos que nos hable acerca de lo que tiene que hacer esta tarde, padre. ¿Qué es lo que tiene que ir a hacer a la Casa de Nariño? A nosotros nada se nos escapa, así que esperamos su respuesta, padre. Dios, pues qué bonito. Primero, yo no soy de nadie. Mi gobernante ya se posesionó hace mucho tiempo y es el Rey del Cielo. Pero me han pedido exorcizar los lugares donde van a estar nuestros futuros gobernantes porque quieren servir como con amor y sacar todas las cosas que no sean buenas. No permitamos que nadie nos divida. Padre, seamos claros. ¿Exorcizar, dijo? Sí, hay lugares, primero el obispo es el obispo es el único que tiene las facultades o al que el obispo bendice. En este caso, pues yo tengo la bendición de mi obispo para ir y hacer un ritual del exorcismo. ¿Pero por qué hace esto, padre? ¿Hay demonios en ese lugar?
Yo voy esta tarde y después les cuento cuántos demonios me encontré. Bueno, ¿y quién le hizo esa petición? ¿Quién lo invitó, padre? ¿Quién lo invitó a usted? El presidente, la vicepresidenta, la doctora Marta Lucía, ellos quieren como empezar un gobierno con la bendición. Bueno, ahí escucharon, esto fue polémica en el país porque resultaba extraño nuevamente que se estuviera metiendo la religión, hablando de exorcismos cuando Juan Manuel Santos estaba dejando la presidencia de Colombia. Y pues ya nos comentaba Julián Martínez que también el padre Chucho llevaba personajes del Centro Democrático a sus misas, ya estaba haciendo política. Entonces esto fue un escándalo que al final el padre Chucho dijo como, no, mentira, todo era un chiste, esto es mentira. Esto fue lo que dijo. Muy queridos hermanos de Colombia, quiero aclarar que ni el presidente Iván Duque, ni la vicepresidenta, la doctora Marta Lucía, me han llamado a sacar demonios de la casa de Nariño. Yo soy un colombiano más que quiero abrazar a mis hermanos los colombianos. No tenía que estar. Bueno, ahí lo escucharon, él negó lo que estaba ocurriendo porque recibió muchas críticas. Claramente las personas estaban indignadas de que estuvieran hablando de exorcismos en la casa de Nariño. Y luego, un tiempo después, creo que unos 2 años después, en plena pandemia, el mismo padre Chucho le dice a unos periodistas de Blue Radio que le mintió al país, que lo hizo porque él prefería recibir las piedras él y que no lo recibiera Iván Duque ni Marta Lucía Ramírez, pero que sí, que era verdad que él había ido y había hecho este exorcismo, o sea que en realidad sí fue verdad y lo realizó. Esto fue lo que dijo. Pero prepárense porque hace unos días se armó un lío en el país porque yo fui a un lugar a conjurar una casa. ¿Y que por qué fue a conjurar esa casa? ¿Que quién estaba en esa casa? Que ustedes se imaginarán la casa más importante, bueno, entre comillas, pero me invitaron a exorcizar una casa y yo fui, pero después tuve que negar que había ido porque dije, si esto va a ser un problema y esto va a evitar un conflicto y una guerra en mi país, prefiero que me tiren las piedras a mí. Hasta Vicky Dávila me insultó, mis periodistas me trataron súper mal. Recuerdo un periodista que dijo, usted siendo exorcista, tan imprudente, mentiroso, pura mentiroso, ¿cómo dice que fue a un lugar sin haber ido? Pero yo había ido, sí fui, sí estuve en un lugar y hoy le digo a Dios y era, no es porque el que saliera o el que entrara, porque yo no soy de ningún partido, yo soy del partido de Dios que ama a los más pobres y que quiere proteger a los más débiles. Pero sí me llama la atención hoy, voy leyendo mi historia y digo, gracias Dios por haberme llevado a una casa desde donde se va a gobernar a un pueblo, porque Dios sabe lo que venía. Y creo que este país ha tenido momentos muy difíciles y gobiernos muy injustos. Bueno, ahí escucharon al padre Chucho, que él no es de ningún partido, que él es del partido de Dios. Que sisas, pero no sisas. Pero que confesando sí, que no. que sí hizo el exorcismo en la casa de Nariño. Pepe, ¿cómo viste esta noticia del exorcismo? La verdad, bastante curioso que otra vez se retome el tema de la religión en temas políticos. Creo que va a ser algo que van a empezar a utilizar, ya lo empezaron a hacer. Respecto a la casa de Nariño, si bien es cierto que en la antigüedad se usó como casa de tortura, eso sí es verdad, ya está, la historia lo ha dicho, pero que vaya a exorcizar, como que sí, como que no, es que no solo Juan Manuel, hay un pasillo por allá en la casa de Nariño que están todos los expresidentes, mejor dicho, que ese man empezó a lanzar agua bendita así a lo mansalva porque, Dios santo, pero el tema del exorcismo realmente allá en la casa de Nariño me parece un tema, un show. Y también, pues, si tenemos el contexto de lo que pasó con Iván Duque cuando estaba haciendo campaña, pues igual, al igual que el padre Chucho con su guitarra, lo único que le faltó al padre Chucho y al igual que Iván Duque fue jugar fútbol. Eso fue lo único que no ve. Juli Martínez, ¿tú cómo viste esta noticia del exorcismo en la casa de Nariño? También muy relacionado a lo que nos estabas contando de que el padre Chucho llevaba a integrantes del Centro Democrático a misas. O sea, básicamente él ha ayudado al uribismo desde la iglesia.
Sí, pues mira, aparte de la fotografía que anteriormente ustedes exhibieron donde se ve al ex vicepresidente de Colombia, Pacho Santos, en una de las tarimas de esas misas en Castilla, pues ahí se evidencia que efectivamente estas misas tenían era un propósito político, no un propósito religioso. Y respecto al exorcismo que se desarrolló en la Casa de Nariño, pues esa es otra pieza del rompecabezas que conecta al padre Chucho con el uribismo, pero además de esto, pues demuestra que el padre Chucho pues sí tiene como ese trabajo pues de estar en contra de todo lo que no sea Álvaro Uribe. Entonces, ese es un hecho más que demuestra esa conexión que existe política entre el padre Chucho, utilizando la iglesia, la religión y sus términos, aprovechándose de la inocencia de la creencia que tienen los católicos. Oiga, pero muy raro, ¿no? Que, Instrumental. digamos, muy raro que, pues ahorita que Julián menciona el tema de Pacho Santos, muy raro que Pacho Santos haya salido hace poquito en la revista Semana hablando de la guerra civil y que pocas semanas después llega a salir este hombre, el cura, también a mencionar que vamos a estar a puertas de una guerra civil. Pero antes de eso también, muy curioso. No, sí, es que también Felipe. quiero comentar otra cosita que se me hace muy curioso y es con el tema religioso y es que también el director de la policía, Henry Sanabria, salió en la revista Semana a hablar de cómo es que ellos hacían exorcismos para tapar delincuentes. O sea, todo va encaminado, todo así ladito y va siempre a lo mismo, a la revista Semana. Ahora sí, Julián, ¿qué va a comentar? Es que lo que iba a comentar es que si ustedes revisan el contexto, se supone que Álvaro Uribe es una persona católica, pero cuando Uribe entra en campaña, él asiste a distintas iglesias cristianas, testigos de Jehová, él ha aparecido con los pastores, así en rituales cristianos, en donde engañan a la gente, le dicen que si no votan por el uribismo, que este país lo va a tomar el comunismo, eso lo puede buscar cualquier televidente nuestro. Entonces aquí vemos que pues la religión es otro gran poder. Como digo, el periodismo lo tiene que ver con pensamiento crítico, sobre todo cuando se utiliza con estos propósitos políticos. Los cristianos, los testigos de Jehová, los panteístas, los budistas, los católicos, pues tienen derecho a creer en lo que sea, pero cuando se mezcla la política con religión, esto tiene consecuencias graves. Una de las consecuencias más graves que tuvo esto en Colombia fue la Procuraduría de Alejandro Ordóñez, que duró cerca de 6 o 7 años, en donde las decisiones de sanciones disciplinarias se tomaban con base en la Biblia. Y es más, Alejandro Ordóñez montó una capilla en la Procuraduría con nuestros impuestos, cuando la Constitución es un Estado laico, cuando Colombia es un Estado laico. Entonces, digamos que hay muchos ejemplos de cómo combinar la religión con política, pues está en la raíz de las tragedias sociales. Y gran parte del éxito del no en el plebiscito fueron las mentiras De la que iglesia. difundieron personajes Sí, como- yo me acuerdo, esperen, ya menciono rápido esto, que otro ejemplo, ya que lo menciona Julián, de cuando sucedió esto fue cuando se estaba discutiendo en el Congreso el impuesto a las iglesias para la reforma tributaria de Gustavo Petro, y recuerdo que lo que también decían en el Congreso, los mismos congresistas, salió un congresista de Cambio Radical a decir que Satanás estaba en el recinto, que olía a azufre, también mostraban al muñequito del frailejón Ernesto Pérez como en un ritual de vudú, y todo este discurso que también se vino desde los congresistas hizo que al final se cayera el impuesto a las iglesias, porque lo que decían era que era un impuesto a la fe, un impuesto al diezmo, y no, en realidad era un impuesto a la renta, porque las iglesias ganan mucho dinero. Y pues sí, lo que dice Julián, hubo también intromisión de la fe para llegar a decisiones del Congreso. Y son una empresa, digamos, yo soy un católico. ¿Usted es católico? Era católico, como retirado. Iba es por dejarme terminar. Es que iba a decir como rehabilitado, pero no, retirado. Y pues una cosa de las que más me chocaba de la religión y pues con mi familia y todo el cuento es que primera comunión se cobraba, una tía se murió para que la nombraran, de que esta era la misa para ella, cobraban, todo, absolutamente todo lo cobraban. Entonces uno se pregunta si el padre Chucho fue con toda la bendición a hacer ese exorcismo o si salió plata del Estado colombiano para De financiar nuestros ese exorcismo. impuestos. O sea, Y, Es que no es y solo si eso, Julián. ayudó a algunos demonios como Julián. a UINEM, como el paramilitarismo, que aún siguen esos demonios rondando la casa de Nariño. ¿Qué ibas a Julián. decir, Juli? Es que no es solo eso, ustedes tienen que tener en cuenta que hasta hoy, año 2024, pues las iglesias no están ni obligadas a llevar las cuentas que una persona natural y jurídica sí tenemos que llevar.
A nosotros nos toca guardarle hasta los recibos a la DIAN. Un sacerdote, una iglesia, ni cristiana ni de ningún tipo, está obligada a entregarle un impuesto a la DIAN y entregarle las cuentas a la DIAN. Por lo tanto, estas iglesias pues hacen un recaudo de todas las limosnas que reciben, de todo lo que cobran en diezmos, pero ellos no están obligados ni a declarar renta sobre esos ingresos, ni tampoco a justificarlos. Entonces es por eso que muchas iglesias en Colombia, más que todo cristianas, están vinculadas a casos de lavados de activos de los carteles del narcotráfico. Bueno, yo quería comentar algo, pues ya mencionando también el tema de los políticos que pues han acudido a este tema religioso. Vamos a hablar de dos personajes que ahorita están en puestos públicos y son alcaldes y que también han mencionado que quieren hacer exorcismos dentro de las instituciones en donde van a ejercer su cargo como alcalde. Tenemos al alcalde de Tunja que quería hacer una limpieza espiritual en los despachos de la alcaldía. ¿El ruso? Ese mismo ruso que quiere hacer rusadas. El dios de los rusos era Putin, pero bueno. No, y eso que se quedó hasta 2030, si mi madre. También toca hablar de eso. Bueno, también estamos con el tema del alcalde de Cartagena que quiso hacer un exorcismo en el Palacio de Aduana, que es donde está ubicada la alcaldía, y tenemos a otra belleza que fue exgobernador del Meta hace poquito, Juan Guillermo Zuluaga, que este sí fue un poquito más grande, porque se fue más político, hacer un exorcismo en la Vía al Llano. Nada más y nada menos en la Vía al Llano. Una persona que está indiciada. Pero esa sí la apoyo. Esa sí la apoyo para que no se siga cayendo esa vuelta. No, pero es que es curioso que este hombre diga eso cuando también lo vinculan en el volteo de tierras, el secretario de Transparencia. Mejor dicho, o sea, no sé si el exorcismo es para la Vía al Llano o este man que se está robando la plata al Vía al Llano. Bueno, y ya que volvimos al presente, porque ya hicimos un recuento y ya para ir finalizando este programa especial de Miércoles Santo, creo que vale la pena recordar lo que dijo el Padre Chucho la semana pasada, porque no estamos hablando del Padre Chucho porque, no sé, no queremos al Padre Chucho y se nos quisimos inventar este tema, ¿no? Claro. Es porque, pues, como ya hemos mencionado en varios momentos del programa, el Señor en medio de una misa, de un sermón, haciendo uso de la fe de los que lo escuchan, empezó a hablar de que había un hombre en la tierra que quería hacer daño al pueblo y por eso Dios bajaba y que nos teníamos que preparar para una guerra civil. Y luego, que es lo novedoso, porque de esto ya habíamos hablado acá en el tercer canal, dio una respuesta que quiero que analicemos ya para ir cerrando, pero primero escuchemos lo que dijo el Padre Chucho para recordar, para refrescar memoria. A una guerra civil. Este país se prepara para una guerra civil. Este país va a llegar a una guerra civil. Si no reaccionamos, vamos para una guerra civil, porque nos está secuestrando el delito. Los delincuentes cada día más secuestran a los hombres de bien. Cuando hay un pueblo que sufre por un hombre que quiere destruir, hay un Dios que baja. Bueno, esto en realidad causó demasiada polémica en el país, varios políticos se pronunciaron. Una de esas más sonadas fue Isabel Cristina Zuleta. La congresista le solicitó al Ministerio del Interior y de manera particular a la Dirección de Asuntos Religiosos que interviniera en este caso, porque dijo, esto no es libertad de culto, esto es invitación a la sedición, esto es generar pánico colectivo y utilizar el hábito para intervenir en política. Y de hecho, pues, o sea, vino una respuesta del Padre Chucho claramente porque hubo muchas críticas al respecto y él dijo que no, que... ¿Y en dónde fue la respuesta? Él la dio en la FM y también la dio en Revista Semana. Tenemos acá la de Revista Semana, pero en resumidas cuentas, él se lava las manos y dice, no, que esto no lo decía por el gobierno, que esto lo decía por el problema de seguridad que se vive en el país y que también él no está invitando a nadie a tomarse las armas, sino que pues él veía la situación de las ciudades y le preocupaba, pues esto fue lo que dijo. Primero, yo no estoy invitando a nadie a tomar armas ni a que salgan a un conflicto, a un conflicto social. Estoy haciendo un llamado para prevenir, para que nos unamos los colombianos con todas las propuestas que se tienen, con ese acuerdo y esa paz total que propone el presidente. Creo que
es el anhelo de todos. Yo hago es una invitación a que apoyemos las instituciones, a que nos unamos para evitar, si seguimos en esto, vamos a terminar otra vez en un estallido como el que ya vivimos. Esto es lo que tenemos que evitar. Bueno, ahí lo escucharon y pues sí hubo una intromisión de la iglesia en política, tanto así que el presidente Gustavo Petro habló de este tema y dijo que no había ninguna guerra civil, le respondió al padre Chucho. No sé ustedes cómo vieron esta situación. Al padre Chucho y a Pacho Santos, ¿no? Que también, pues como veíamos en las imágenes anteriormente, fue uno de esos feligreses que pues estuvieron en tarima con él en varias de esas misas multitudinarias. Pues no, lo que dice Julián y lo que se ha dicho, o sea, una cosa es la creencia, una cosa es toda la cuestión que pues viva cada persona en la iglesia y esa espiritualidad y su relación con Dios, y otra cosa es que pues empiecen estos discursos políticos que, como les digo, como católico retirado me tocaron varios. Uno estaba en la misa y pues uno sabía que había una lectura, el evangelio, y después iba el sermón, y el sermón era netamente el evangelio. Él podía hablar de temas actuales como la familia y demás, pero se empezaron a meter en lo político, a veces con el fútbol o con otros temas que pues uno decía como, bueno, ¿y esto aquí qué? Y pues para muchas personas pues era legítimo porque eso lo decía el vínculo que ellos tenían con Dios, Claro. que era el padre y era la persona que pues, un padre en Colombia es una persona muy importante dentro de una comunidad. Es una autoridad. Es una autoridad porque así como en muchos casos ha ayudado a pues esa negociación con personas secuestradas, llevar educación, algunos corregimientos, ser el Estado, pues también se ha prestado para esos discursos políticos que algunas personas pues los llevan a apropiarse de ellos simplemente porque los dijo el cura, los dijo la persona más Porque cercana a Dios. en la religión, la palabra de Dios es la verdad absoluta. Entonces, si lo está diciendo el sacerdote es por algo y es verdad. Entonces, ese es el problema, que le meten los dedos a la boca a los creyentes para manipularlos, porque como ellos creen en la palabra de Dios, y hacerlos creer otros temas en el ámbito político, en el ámbito económico. No sé, Juli, ¿cómo viste tú este tema de la guerra civil en palabras del padre Chucho? Bueno, yo pienso que es otra de las intervenciones no religiosas que hacen en escenario de misa, que se sale de ese protocolo religioso real para el que debería ser una misa, en donde manifiesta unas opiniones y creo que tiene el objetivo como de incendiar a la sociedad. El padre Chucho, en mi opinión, es muy incendiario. Él, por ejemplo, es de esos que en las misas dicen que Colombia fue tomada por el comunismo. Y es muy extraño, por ejemplo, que muchos sacerdotes hagan eso o que hagan menciones frente al homosexualismo cuando hay tantos cuestionamientos con la misma iglesia en esos términos. Entonces yo creo que eso se sale del guión de lo que realmente debería ser una misa y manda mensajes incendiarios que tienen un objetivo político para ayudarle a estas causas políticas que defienden señores como Pacho Santos. Y es muy curioso que Pacho Santos en esa época se haya subido con el padre Chucho, porque yo les cuento una anécdota. El padre Chucho a mí me dijo que yo que tenía en contra de la gente de bien, porque él lo que quería hacer en Castilla era recuperar este parque de los marihuaneros. Y precisamente termina invitando a un señor del Centro Democrático que ha fumado marihuana como Pacho Santos. Entonces es algo realmente chistoso para mí, pero que también tiene su lado complejo, ¿no? Yo sí recalco eso de que no hay un mensaje, o bueno, no hay como una línea que ellos sigan respecto a lo que dice la Iglesia Católica, el Vaticano, y pues lo que dicen acá. Tomando el ejemplo del homosexualismo, el padre Francisco ya se pronunció bastante sobre este tema y el matrimonio, el Papa, el padre Francisco. Se nota que es cristiano, ¿no? Entonces, no porque en la iglesia cristiana no se dice padre ni nada de eso, sí se... No, se nota que usted es cristiano porque bueno, no sabía pero que era sí, el Papa. Entonces, bueno, con el padre Francisco, el Papa Francisco, que ha dicho que el matrimonio homosexual, que ya hay como beneplácito ahí, que ya es permitido. Pero, chicos, yo quería preguntarles algo, ya para ir cerrando, porque me parece también muy importante y muy interesante analizarlo, y es que, como mencioné en un principio, teníamos un director de la policía, Henry Sanabria, ultracatólico, que pues estaba manejando esta institución y que además dijo que hizo exorcismos o que se hacían exorcismos para atrapar delincuentes. Esto empatado con lo de este hombre, ¿qué piensan ustedes?
No, y yo me acuerdo que también esto que lo menciones, él decía que el condón era No, pecado abortivo, es porque mejor era dicho, que eso abortivo. es lo peor. Yo he conocido gente así que tiene como, mi papá le dice, es que los espejitos, porque son como 10 hijos igualitos y todos los tienen es porque su religión, una religión no sé cuál es, no les permite usar anticonceptivos, entonces les toca tener hijos o pues echarlo a la Pero suerte. usted, Julián, ¿qué le parece eso que un policía No. ultracatólico diga que para capturar un man, que no es por la capacidad de la inteligencia que tengan dentro de la institución, sino por favor de Dios? No, como así que somos un estado laico y tenemos que remitirnos a eso? No, yo estoy totalmente en desacuerdo, weón. También me ha pasado que pues presenciado, he sabido diferentes personas que se casan por lo civil y el notario les hace la bendición y uno dice, pero pues si es por lo civil, ¿qué tiene que ver esto? Entonces, pues si somos realmente un país laico, estas cosas se deberían salir totalmente de las instituciones porque pues digamos, yo no lo soy, yo soy una persona atea, lo tengo que confesar, pero pues si eso me pasara a mí, pues yo me sentiría como incómodo o ofendido si fuera otra religión o en mi condición de ateo. Y Julián Martínez, usted que también ha investigado bastantes casos de corrupción y ha investigado también a bastantes delincuentes, ¿qué opina usted que Henry Sanabria haya dicho que cometían exorcismos para atrapar a estos personajes? Bueno, es que el asunto es que el ex general de la policía, él antes de entrar al gobierno de Petro o de ser nombrado por el gobierno de Petro, él estuvo utilizando un helicóptero de la policía para bendecir a Colombia de la amenaza comunista de Petro, ¿sí? Entonces, incluso eso tuvo mucho que ver cuando lo reveló en Noticias 1 en la salida del general. No, Dios Bueno, santo. estamos en Colombia. Por ejemplo, yo sí soy creyente, yo soy agnóstica, o sea, no soy como de una religión en particular, pero sí creo en Dios. Sé que también hay personas muy, muy creyentes que también rechazarían esta intromisión de la iglesia en la política. Y también tendremos que rechazar cuando los funcionarios públicos como el general o como los congresistas o como los presidentes meten estos temas religiosos en asuntos del Estado. Nada, pues estamos en Semana Santa. Feliz miércoles santo. Hoy los que lo traicionaron a celebran. Jesús, ojo, que nos van a traicionar a ustedes. Yo solo con quiero cuidado. también Sí, ya para finalizar, no sé qué quieran comentar, mis compañeros, mis tres compañeros, ya para ir cerrando. una acotación final y es, digamos, para las personas que ven este programa y que son creyentes, que son católicos y todo esto no es de ninguna manera para ofenderlos y me gustó mucho la postura del señor Jorge González porque a pesar de pues, representar una comunidad atea y demás, nunca se fue contra los valores católicos, sino se fue contra cosas netamente de la ciudadanía, que es el espacio público, que es el respeto a los lugares establecidos para que los El niños derecho a se descansar. diviertan, descansen, o sea, esta cuestión, entonces creo que el debate que a veces se torna jocoso por lo que pasa, por las circunstancias, tiene que ser también muy respetuoso No, porque frente también hay a las libertad de reglas. culto, ¿no? Exacto. O sea, sí. la gente puede creer en lo que pueda creer, pero simplemente la invitación es no mezclen las cosas. O sea, Y no que se muera un político o un criminal y digan que le llegó la justicia divina. Creo que eso también es una equivocación que se ha cometido en los, Yo en los últimos días. el tema cuando se habla de mezclar las cosas, ahí sí quisiera hacer aclaraciones porque también, pues para bien o para mal, la Biblia ayudó mucho a la sociedad, eso sí. Y también de cierta forma ayudó a que formara la Carta Magna que tiene Colombia. ¿Por qué lo digo? Porque muchas cositas que ha dicho la Biblia están acá. No matarás, no mentirás, no robarás. Y con el tema de los impuestos, que vamos a hablar acá, en la Biblia dice en Mateo 22, 17, 21, lo del César, que al César lo que es del César, y eso lo dice Jesús cuando le preguntan que si hay que pagar impuestos, y él menciona eso. ¿Y qué dice la Carta Magna? En el artículo 95, tenemos que pagar impuestos. Y referente a los niños, la Carta Magna dice en el 44 que los derechos fundamentales de los niños, y los desglosa, y en la Biblia hay más de 33 versículos hablando de los derechos de los niños y cómo hay que cuidarlos porque ellos son el futuro. Entonces, Pues claro, se las- mezclan las cosas, pero pues se cambia el discurso. las religiones fueron base para la construcción de una sociedad, de nuestras sociedades, de todo el mundo, pero también en un punto de la historia se estableció que Colombia era un estado laico y desde ese momento, pues estas cosas no tienen sentido. Juli Martín, no sé si quieras decir algo para cerrar y nos despedimos. No, yo quiero reiterar que eso de combinar la política con religión, eso es algo desastroso e invito a la opinión pública que siempre reciban eso con escepticismo más allá de sus propias creencias. Las creencias se respetan, las creencias están protegidas constitucionalmente, pero una cosa es ser político y otra cosa es ser cura y otra cosa son las cosas que uno cree que existen, pero yo creo que es más importante saber que creer.
Bueno, pues gracias, Julián. Y bueno, y les deseo a todos ustedes que tengan un feliz Jueves Santo, Viernes Santo, que descansen y nos vemos el próximo martes porque recuerden que es lunes festivo. Entonces no vamos a estar. Y nuevo rol de Felipe como pastor. Gracias a todos. Hasta luego. Chao.